Esparta, ¿mito o realidad? Conozco un dicho que dice, la realidad es aquello que, incluso aunque dejes de creer en ello, sigue existiendo y no desaparece. Por Philip K. Dick. Pues bien, tanto Esparta como el ejército de los espartanos existieron siglos atrás hasta lo que la historia recuerda, aunque se hicieron famosos por la película de los 300, dirigida por Zack Snyder en el año 2007. La trama describe la historia del rey espartano Leónidas y sus 300 guerreros espartanos que pelearon a muerte contra el dios rey persa Jerjes I y su ejército de más de 100.000 soldados, haciendo relación con la batalla de Termópilas. Esparta está situada en la antigua Grecia, en la península del Peloponeso, a orillas del río Eurotas. Fue fundada por un pueblo indoeuropeo, los dorios. En el siglo XI a.C., espartanos y aqueos se unieron y formaron una unidad política con base en Esparta. Este es el origen de la diarquía. Dos reyes gobernaban Esparta, un rey de origen dorio y otro de origen aqueo, gestando una reputación como una sociedad militarista y valiente en la antigua Grecia. La hija de su último rey dio el nombre al pueblo de Esparta. En la cima de la sociedad estaban los espartanos, entre 150.000 y 200.000 guerreros conquistadores que formaban una de las más importantes fuerzas militares en la historia de la antigua Grecia. El ejército constituía el pilar principal del Estado espartano, en el cual la primera y principal obligación de sus ciudadanos era convertirse en buenos soldados. Precisamente, los soldados eran los más disciplinados, entrenados y temidos de la antigua Grecia. En los momentos de mayor apogeo de Esparta, entre los siglos VI y IV a.C., era común en Grecia afirmar que un soldado espartano valía lo que varios hombres de cualquier otro estado. El ejército espartano estaba basado en la infantería y para luchar formaban en falanges. Utilizaban la falange al estilo clásico, en una línea única, con una profundidad uniforme de entre 8 y 12 hombres. Cuando luchaban junto con sus aliados, los espartanos normalmente ocupaban el flanco honorario, que era el derecho. Estaba dividido en 4 clases. Primera, infantería pesada. Estaba formada por los ciudadanos plenos, conocidos como espartiatas, portaban el clásico casco con cresta, coraza, escudo y una lanza. Se calcula que el espartiata portaba un equipo superior a los 20 kilos. Segunda, infantería ligera. Eran los periecos, no ciudadanos de condición libre, generalmente mercaderes, artesanos y marineros. Esta clase, dentro del ejército, llevaba a cabo trabajos militares auxiliares, carecían de protecciones en sus cuerpos y utilizaban armas arrojadizas, especialmente jabalinas. Tercera, las tropas de escaramuzas. La clase más numerosa eran los hilotas. Incluía a los honderos y utilizaban balas de plomo. Cuarta, la caballería ligera. Los espartanos no llegaron a tener caballería propia hasta las épocas más tardías de la guerra del Peloponeso. Para ser ciudadano espartano se debían cumplir 4 condiciones. Un auténtico espartiata debía ser hijo de un ciudadano espartiata y de la hija de un ciudadano espartiata. Los bastardos se distinguían de los ciudadanos de pleno derecho. Haber recibido la educación espartana, hacer sus comidas junto a los demás ciudadanos en los comedores públicos y poseer una propiedad llamada cleros, suficiente como para permitirle sufragar los gastos de su ciudadanía y la comida en común a escote. En la educación espartana, llamada agogé, era el sistema educativo introducido a partir de Licurgo. Se caracteriza por ser obligatoria, colectiva, pública y destinada en principio a los hijos de los ciudadanos. Dicha educación estaba enfocada principalmente a la guerra y el honor, hasta tal punto que las madres espartanas decían a sus hijos al partir hacia la guerra: «Vuelve con el escudo o sobre él», en referencia a que mantuviesen el honor y no se rindiesen nunca, aunque con ello perdieran la vida. En la sociedad espartana apenas nacido, el niño espartano era examinado por una comisión de ancianos en el pórtico, para determinar si era sano y bien formado. En caso contrario, se le consideraba una boca inútil y una carga para la ciudad. En consecuencia, se le conducía a la Pótetas, lugar de abandono, al pie del monte Taygeto, donde se le arrojaba a un barranco. Así es que la educación tenía reglas rigurosas de disciplina, obediencia y sometimiento a la autoridad. Por lo que a la educación de las niñas se refiere, se encaminaba a crear madres fuertes y sanas,
aptas para engendrar hijos vigorosos. Además de esto, se sabe que las mujeres de Esparta disfrutaban de un estatus, poder y respetos desconocidos en el resto del mundo clásico. Aunque las espartanas estaban oficialmente excluidas de la vida militar y política, gozaban de alta consideración como madres de los guerreros espartanos. De entre sus muchas batallas como la Batalla de Platea, Guerra del Peloponeso, vamos a hablar de las más importantes y famosa, la Batalla de las Termópilas. Fue un enfrentamiento militar entre el Imperio Persa y una alianza de ciudades-estado griegas liderada por Esparta. El ejército persa, comandado por el rey Jerjes I, intentaba invadir Grecia en el año 480 a.C. y se encontró con una resistencia férrea por parte de los griegos. El rey espartano Leónidas I lideró a un pequeño grupo de guerreros griegos que se enfrentaron al ejército persa en un paso montañoso llamado Termópilas. Durante 3 días, los griegos resistieron el avance del ejército persa, infligiendo grandes pérdidas a los invasores. Finalmente, los persas lograron rodear a los griegos y matar a la mayoría de ellos, incluyendo al rey Leónidas. Sin embargo, la resistencia de los griegos permitió que otras ciudades-estado pudieran prepararse para la invasión persa y finalmente derrotarlos en la batalla naval de Salamina. La hegemonía espartana fue clara entre 403 a.C. y 371 a.C. Tras la batalla de Leuctra, no solamente perdió Esparta dicha hegemonía, sino también la mayor parte de Mesenia y la Liga del Peloponeso. La irrupción de Macedonia en la arena política griega tampoco mejoraría las cosas. En el 330 a.C., el rey Agis III atacó a Antípatro, lugarteniente de Alejandro Magno, a la cabeza de una coalición peloponesa, pero fue vencido y muerto en la batalla de Megalópolis. Durante la guerra lamiaca, a la muerte de Alejandro, en el 323 a.C., Esparta se hallaba demasiado débil para participar. La debilidad de Esparta permitiría medrar a la Liga Aquea, mientras que las revoluciones de Agis IV y Cleómenes III minaban las instituciones de la ciudad. Este último se enfrentó con algún éxito a los aqueos, pero la intervención macedonia de Antígono III supondría la terrible derrota de Celasia, que condujo a la toma de Esparta en el año 222 a.C., que por primera vez en su historia, la ciudad se vio vencida puertas adentro. Esparta, que venía de recuperarse de una debilidad militar alarmante, perdió a casi todos sus hombres aptos para el ejército. Síguenos para más historias interesantes, suscríbete